Buenas noches. Vamos a mirar entonces la sesión de hoy, 6 de mayo de 2020, y a continuar con el contenido programático en nuestra asignatura de Derecho Civil General y Personas. Hoy con el capítulo número 8, que tiene que ver con la adopción. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en torno a la adopción y a la figura de adopción? Vamos a mirar primero el concepto. Tendríamos que decir que se define la adopción en Colombia como una medida de protección integral al niño, niña y adolescente, a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Por eso, tenemos que la Ley 1098/2006, en su artículo 61, puntualiza este concepto, diciendo que principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Por lo tanto, entonces la adopción es un mecanismo que intenta materializar el derecho del menor a tener una familia, y por ello, toda la institución está estructurada en torno al interés superior del niño, cuyos derechos prevalecen sobre aquellos de los demás, como bien lo saben ustedes y lo encontramos en la Constitución del 91. ¿Cuál sería la finalidad o cuál es la finalidad de la adopción? Es establecer una verdadera familia como la que existe entre los unidos por lazos de sangre, o sea, las naturales, con todos los derechos y deberes que ello conlleve, ya que en virtud de esa adopción, el adoptante se obliga a cuidar y asistir a su hijo adoptivo, a educarlo, a apoyarlo, a amarlo y proveerlo de todas las condiciones necesarias para que crezca en un ambiente de bienestar, afecto y solidaridad. Ese es el fin de esta figura antiquísima también. En Colombia tiene dos etapas la adopción. Una primera que es de carácter administrativo, que se surte ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en ella se declara que el niño es adoptable. Y la segunda es una etapa meramente judicial o jurisdiccional, en la cual esa opción tiene que ser decretada a través de una sentencia judicial, o sea, a través de un proceso judicial en los juzgados de familia y debidamente ejecutoriada, en la cual se establece una relación paterno-filial. Debidamente ejecutoriada quiere decir en firme. Entonces, proceso judicial que termina con sentencia otorgando o autorizando la adopción. Por eso se crea una nueva relación paterno-filial y es producto de todo un debido proceso que hay que llevar ante los jueces de familia. ¿Cuáles son las características de la adopción? Los lineamientos técnicos se constituyen en una herramienta por medio del cual el instituto, que es el ente encargado por el Estado para eso, y es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual tiene a su cargo la protección de los menores en Colombia, tiene la posibilidad de seleccionar las familias que garanticen un hogar estable y seguro para el desarrollo armónico del niño. Esa es la tarea de ellos, esa es su misión en cuanto a la figura de la adopción. Se les da trámite preferente e inmediato para su asignación familiar a aquellas solicitudes para niños con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, para los grupos de más de 2 hermanos, para los niños indígenas que gocen de jurisdicción especial y para los mayores de 7 años. Entonces, en ese contexto, pues tienen una prelación, una prioridad que la estudiará y las estudia detenidamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como característica también tenemos que la adopción es irrevocable, claro, tiene esa
Muy importante característica. El adoptivo llevará los apellidos de los adoptantes, bien como criterio general. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia biológica y se extingue todo parentesco de consanguinidad bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal noveno del artículo 140 del Código Civil. Muy importante entonces tener en cuenta que pasa de su familia biológica, su familia natural, a una familia en el ámbito de la figura de la adopción. Por eso determina que como consecuencia civil se extingue todo parentesco de consanguinidad y tiene un mecanismo de reserva. Los trámites que se adelanten en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con relación a las adopciones son totalmente gratuitos, eso también lo definió el legislador, para que de esto no se fuera a conformar una estructura de carácter económico, ¿no? Esto es meramente afectivo y desde la óptica de la Constitución, ya lo vimos en la finalidad, lo que se pretende es que ese menor que ha tenido problemas en el origen de su familia biológica o natural pueda y tenga una familia en el ámbito de la figura de la adopción, la cual asume todo ese carácter de obligaciones, derechos y deberes. Se establece entonces, ¿puede adoptar el hijo o hija de mi cónyuge? ¿Se puede hacer eso? Sí, en Colombia sí, en la mayoría de los casos es factible adoptar el hijo o la hija de su cónyuge. No obstante, hay que acreditar, obvio, vía pruebas, que tiene más de 2 años de convivencia ininterrumpida. Esa pareja tiene una convivencia mayor a 2 años. Y adicionalmente, el cónyuge o compañero permanente deberá estar de acuerdo con que usted sea quien tome en adopción a su hijo o su hija. Tiene que haber una manifestación expresa. Se exigen entonces 3 requisitos básicos para tramitar la adopción. 1. Tener cumplidos 25 años de edad, es a partir o superior a esa edad. Tener al menos 15 años más que el adoptable. Esto es un fenómeno que ha sido estudiado desde la óptica sociológica, desde la óptica psicológica, y se exige ese rango de no menor de 15 años entre el adoptante y el adoptivo. Y obviamente garantizar una idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable a ese niño, niña o adolescente. Con base en esos 3, pues se establece ese régimen de requisitos. Surgiría la pregunta, ¿quiénes pueden adoptar? Entonces pueden adoptar los cónyuges conjuntamente, lo puede hacer conjuntamente los compañeros permanentes también que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos 2 años. También lo puede hacer el cónyuge o compañero permanente al hijo del cónyuge o compañero que demuestre una convivencia ininterrumpida también por lo menos de 2 años, ya la habíamos visto. Las personas solteras que tengan cumplido 25 años de edad, porque sabemos que el requisito es de 25 años para arriba. Y digamos que está recientemente también establecido que el régimen de compañeros permanentes, acuérdense que en Colombia ya por disposición constitucional, o sea, con el visto bueno de nuestra constitución, permite que parejas del mismo sexo puedan también adoptar. ¿A quiénes se pueden adoptar? Entonces se pueden adoptar a los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, situación que sabemos que establece y deja dispuesta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres o autorizada por el defensor de familia cuando sea el caso. En el caso de que el menor no se encuentre en situación de abandono y carezca de representante legal. También se pueden adoptar los mayores de 18 años. ¿Con qué característica o con qué condición? Siempre y cuando el adoptante haya tenido a cargo el cuidado personal del adoptable y haya convivido por él por lo menos 2 años, también ininterrumpidos, antes de que cumpliera los 18 años de edad. Entonces miren que
Entonces estas condiciones pues hay que revalidarlas, hay que comprobarlas. Puede ser adoptado también el hijo de uno de los cónyuges y puede ser adoptado por el otro. Ya vimos la figura. También lo podrá hacer el menor, que el menor puede ser adoptado por el cuidador cuando tenga a su cargo el guardador, el tutor, una vez hayan sido aprobadas las cuentas. O sea, tiene que mediar todo un proceso judicial también en el cual se establezca, además de cumplir todos los requisitos, en este caso por ser el cuidador, que se hayan rendido las respectivas cuentas. Y las leyes prohíben las adopciones determinadas, o sea, la posibilidad de escoger y decir, este es el que yo quiero adoptar y en ese sentido está dispuesto, salvo cuando el adoptivo fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad o fuere hijo del cónyuge o compañero permanente del adoptante. Entonces, en ese caso sí se puede determinar, pero porque se dan esas circunstancias. Pero el parámetro general es que está prohibido y no puede escogerse, por eso habla de adopciones determinadas, a quien se deba adoptar, sino simplemente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, corroborados los requisitos y visto el perfil, pues dispone cuál podría ser la familia adoptante. Y esta figura de la adopción, o para terminar con la figura de la adopción, es importante que miremos el aspecto humano en una versión recogida de la manifestación de una hija adoptada, en la cual se establece que aunque ella siempre supo que fue adoptada, solo al cabo de 20 años de enterarse y tras elaborar toda suerte de historias y teorías sobre su origen, decidió emprender la búsqueda de su madre biológica. Vamos mirando con calma. Lo primero es que se establece la posibilidad que a través de una actividad judicial o jurisdiccional el adoptado pueda indagar por sus padres biológicos, y este es el caso. Y también es el caso en el cual se levanta la reserva o se levantaría la reserva de tener guardado el nombre de los padres biológicos. Esa reserva está establecida para todos nuestros jueces de familia, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿La puede levantar quién? Solo el adoptado, cuando así cuando así quiera ejercer su derecho, y en ese caso pues se levantaría o se levanta la reserva, como es en este caso de la versión que estamos mirando. Encontrarla le provoca sentimientos encontrados, pues la emoción y la frustración, la ternura y el rechazo se hacen presentes frente a su madre. Yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver, se han sacado muchos documentales, inclusive películas y muchos reportajes en los cuales las personas anhelan saber y conocer sus padres biológicos, y a eso se refiere ese primer encuentro, pues te puede traer todas estas connotaciones, ¿no? Porque en un aspecto natural también y sociológico y además psicológico, pues la pregunta siempre del adoptado va a ser cuál fue la razón o cuáles fueron las razones para las cuales yo tuviese el estatus de adoptabilidad. Y ahí pues se presentan muchos encuentros de situaciones mixtas en cuanto a emociones y frustraciones, afectos de ternura y de rechazos y en fin. Sin embargo, y comenta ella en la versión, la adoptante, al final de la experiencia le ayuda a comprender cómo la adopción cambia la vida de las personas que están atravesando o atravesadas por ella, por la figura de la adopción. Y para ninguno de nosotros tampoco es un secreto, pues que es un acto humano de altruismo, loable, ¿no? Porque mire que estamos viendo que en su entorno natural, biológico, hay unos problemas para poderle brindar a este menor o a este adolescente las condiciones para una vida digna. Y en cambio aparece una persona o unas personas que pueden brindarle esa satisfacción, esa dignidad humana, y lo hacen en un ámbito voluntario. Entonces no hay ninguna discusión que la experiencia final pues es un aspecto
que siempre reconocen los adoptantes, los adoptivos sobre sus adoptantes, porque está encaminado a brindarles una familia por un acto eminentemente voluntario. Su historia, esta versión que acabamos de narrar, como la de más de 48.000 niños y niñas adoptados entre 1997 y 2018, estadísticas que reposan, cifras que reposan en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Miren que no es nada insignificante, ¿no? 48.000 niños y niñas pueden tener bastantes dudas y sinsabores, pero siempre con la satisfacción de que tener una familia es mejor que no tenerla, porque el derecho de todo niño es que nunca le haga falta una familia. Y esto tiene todo un contexto constitucional en el cual el constituyente del 91 fue supremamente celoso y determinó que el derecho de los niños, y este obviamente lo es, está por encima de los derechos de todas las demás personas en Colombia. Y para terminar, tendríamos que decir un tema de muchísima actualidad porque ha surgido precisamente con esta pandemia, y ustedes yo creo que habrán escuchado. Al congelar, al suspender los términos, pues habían en curso algunos procesos de adopción. Y dentro de los decretos de emergencia, el gobierno estableció que había que darle prioridad y darle sobre todo continuidad a estos procesos de adopción para que efectivamente se pudieran concluir y no estar suspendidos como está para casi todas las actividades jurisdiccionales por el tema de la pandemia, la obstaculización o la congelación de los términos. Lo que sucede, y es un tema de análisis que posteriormente se va a tener que ocupar el Estado colombiano de él, es que en el decreto se dispuso que esa competencia no fuese solo para este caso de la pandemia del juez de familia, que es el competente por naturaleza en el Estado colombiano. En aras de la emergencia, el gobierno nacional dispuso entonces que los procuradores delegados podrían asumir el ejercicio y las funciones de los jueces de familia para cumplir con estos procesos de adopción. Es un tema jurídico de muy hondo calado que tocará analizar porque tiene unos visos de inconstitucionalidad y de inexequibilidad grandísimos, ¿no? Porque se le usurpó la competencia a los jueces de familia, se le arrebató la competencia de los jueces de familia y se les otorgó a los procuradores delegados. Aquí hay todo un problema de índole jurídico porque la Procuraduría General de la Nación no hace parte de la rama judicial del poder público. Entonces por eso hablamos de una usurpación, de arrebatarle la competencia como juez natural a los jueces de familia y eso podría tener unas implicaciones pues enormes en el tema del manejo constitucional. Claro, es entendible que el gobierno lo hace en aras de defender y propugnar por mantener el estatus de los derechos de los menores y sobre todo en estos casos particulares como es la figura de la adopción, pero quedará para el estudio y el análisis jurídico. De esta manera entonces abordamos este capítulo que nos corresponde a la adopción y el mecanismo o los mecanismos como en Colombia funciona. Nos vemos entonces dentro de 8 días con nuestro siguiente capítulo en materia de derecho civil general y personas.